Hola y bienvenidos al canal de Casos y Sucesos. Yo soy Mayen y en este vídeo os traigo el caso de José Bretón, un caso que pudo haber sido resuelto en poco tiempo, pero por culpa de un fallo al inicio de la investigación se alargó varios meses y casi queda el culpable en libertad. Like y suscríbete si te gusta para ayudar al canal y sin más, comenzamos. José Bretón nació en Córdoba en 1973, en el barrio de La Viñuela, siendo hijo de una familia de clase media. Estudió en un colegio religioso y se enroló muy joven en el ejército. Según algunos de sus compañeros, Bretón ejerció como cabo de infantería en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde aparentaba ser un chico normal y buen compañero. En 1994 participó en algunas misiones en Bosnia, donde sufrió malas experiencias que le hicieron abandonar las armas. Tras su salida del ejército, conoció a su futura mujer, Ruth Ortiz. Ella estudiaba veterinaria en Córdoba y en 2002 decidieron casarse. A los 11 meses se trasladaron a Almería y posteriormente a Huelva. Allí tuvieron 2 hijos, Ruth y José. El matrimonio de Bretón y Ruth fue un calvario para esta última. Según declaró ella, al psicólogo Francisco Márquez, estuvo viviendo con un lobo vestido de cordero, ya que sufría continuos malos tratos psicológicos. Durante las sesiones con el especialista, Ruth describió a José como un hombre controlador, machista, celoso y obsesivo. La tenía completamente anulada y presentaba un estado depresivo, de miedo constante, pérdida de autoestima, trastorno de la alimentación y trastorno del sueño. En septiembre de 2011, Ruth le planteó separarse y seguir viviendo con los niños en el domicilio familiar. Ese primer intento provocó que Bretón acabara pidiendo ayuda psiquiátrica, pero la situación era insostenible, así que Ruth decidió continuar con los trámites de la separación. Y es así como pasamos a los hechos. Según dicen algunos expertos psicólogos y la propia Ruth, a partir de ese instante comenzó a tramar una venganza contra ella. El viernes 7 de octubre de 2011, José Bretón recogió a sus hijos en Huelva y se fue con ellos a Córdoba, donde primero estuvieron en casa de los padres de José Bretón y posteriormente en casa de su hermana, Catalina Bretón, donde dejó a los niños. Desde allí, se dirigió a la finca de Las Quemadillas para dejar las garrafas de gasolina que le ocupaban todo el maletero y que había comprado esa misma mañana en Huelva. A su vez, para tener una mejor coartada, Bretón les propuso a sus hermanos Catalina y Rafael acudir en la tarde del día 8 de octubre a la denominada Ciudad de los Niños de Córdoba, con sus respectivos hijos, aunque sin concretar completamente la cita. También le dijo a su madre que ese mismo día no iba a comer en su casa, porque había quedado con unos amigos, lo cual posteriormente se demostró que era falso. En la mañana del sábado 8 de octubre, José Bretón y sus hijos fueron a casa de Catalina, donde permanecieron junto a sus sobrinos hasta aproximadamente la 1:30, mientras su hermana y cuñado hacían la compra en un hipermercado. Cuando volvieron, el cuñado llevó a José Bretón y a los hijos de este a recoger su coche a la casa de los abuelos. Allí, José Bretón se detuvo lo justo para hacer creer a su familia que se dirigía a comer con unos amigos, como ya les había comentado el día anterior, lo cual era falso. Al salir de la casa de sus padres, José Bretón, junto con sus 2 hijos, se dirigieron a la finca de Las Quemadillas, suministrando a los niños durante el trayecto o al llegar a la misma un número indeterminado de pastillas de los tranquilizantes Motivan y Orfidal, para facilitar así su adormecimiento total e incluso su muerte. Una vez que llegaron a la finca, sobre las 2:10, José Bretón llamó por teléfono a Ruth varias veces, sin lograr comunicarse con ella, por lo que decidió seguir con su propósito. Preparó una especie de pira funeraria, cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos en un lugar nuevo de la finca, entre varios naranjos y sin visibilidad desde el exterior, en el cual colocó los cuerpos de sus hijos junto con una mesa metálica, la cual tumbó en el suelo, colocando la superficie en posición vertical, que cubría prácticamente en toda su longitud el cuerpo de los menores. Entonces, encendió esa gran hoguera que avivó rápidamente gracias al uso de unos 250 kilos de leña y alrededor de 80 litros de gasoil, que llegó a alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados, logrando un efecto similar a un horno crematorio. Ante la magnitud de la temperatura, los cuerpos de los niños desaparecieron rápidamente, quedando únicamente unos pocos restos óseos. José Bretón
permaneció junto a la hoguera hasta las 5:30 de la tarde, alimentándola de gasoil para mantenerla a elevada temperatura, la cual se estima tuvo que alcanzar un mínimo de 600 grados para que permitiera la total calcinación y desaparición del cuerpo de sus hijos. Según dicen, la temperatura era tan elevada que no podía ni acercarse, y para recolocar la leña y los cuerpos usó una pértiga, la cual dejó allí mismo, tirada al lado de la hoguera. A continuación, José Bretón condujo hasta un parque situado en la denominada Ciudad de los Niños, en Córdoba, aparcando sobre las 6 de la tarde cerca del lugar, intercambiando mensajes con su hermano Rafael Bretón, haciéndole creer que estaba en las proximidades del parque con sus hijos. También habló con su madre, que lo llamó por teléfono desde su domicilio. Cuando José Bretón consideró que había transcurrido un tiempo suficiente como para hacer creíble la ficticia desaparición de sus hijos, llamó de nuevo a su hermano Rafael, sobre las 6:20 de la tarde, diciéndole que había perdido a los niños y realizando llamadas a otros miembros de la familia, logrando que tanto su hermano Rafael como su cuñado José Ortega acudieran a la Ciudad de los Niños para iniciar la búsqueda. Sobre las 7:20, José Bretón llamó al teléfono de emergencias 112, comunicando la desaparición de sus hijos y provocando la intervención de la policía. Sobre las 9:15 de la noche, fue a la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba para presentar una denuncia por la desaparición. Unas semanas después, José Bretón fue enviado a prisión incondicional sin fianza, concretamente el 22 de octubre de 2011, tras el avance de la investigación del caso, después de hallar distintas pruebas que veremos a continuación. El juicio a José Bretón comenzó el 17 de junio de 2013, casi 2 años más tarde, en la Audiencia Provincial de Córdoba. En la primera jornada, realizaron sus exposiciones iniciales el fiscal y las partes de acusación y defensa. En los días posteriores, declaró el propio José Bretón, quien negó haberlos matado o suministrado pastillas, diciendo que daría la vida entera por sus hijos y que los quería con locura. Y la madre, Ruth Ortiz, que en una declaración tras una mampara, dijo que tomó la decisión de divorciarse porque su vida era infeliz y que cuando José Bretón le comunicó la desaparición de los niños, supo que no volvería a verlos más. También declararon los trabajadores de la gasolinera de Huelva, donde Bretón compró el combustible que empleó en la hoguera. Los padres y hermanos de José Bretón se negaron a declarar ante el jurado, acogiéndose a su derecho de no declarar contra un familiar. Pero por otra parte, su cuñado no pudo acogerse a este derecho, ya que solo afecta a familiares biológicos y a la esposa o marido del acusado. El cuñado afirmó que no creía que Bretón hubiera matado a los niños, pero que sí era responsable de su desaparición. Varios vecinos de las Quemadillas declararon haber percibido un olor desagradable a quemado, pero no una gran columna de humo. Varios agentes de policía aseguraron que las pruebas estuvieron debidamente custodiadas y precintadas. Un primo de Ruth, que había visitado a Bretón en su estancia en prisión preventiva, declaró que Bretón le había asegurado hasta 3 veces que había matado a los niños. Se la ha buscado esa, Ruth se la ha buscado. Se va a enterar esa no va a encontrar más los niños con vida. Eso fue la primera vez que me dio. ¿Textualmente así? Textualmente así. Esa no va a encontrar nunca más a los niños con vida. Los psiquiatras y psicólogos que evaluaron a Bretón negaron que padeciera algún trastorno mental. Una persona un tanto dominante y entonces pues, estaba más bien irritable, enfadado. Incluso la última reflexión que yo le hice, yo creo que la recordará, sabiendo cómo a él le dije, tú procura, porque digo, va a hacer algo con la señora, con los hijos. No, por supuesto, podía pensar que si es verdad que ha hecho lo que ha hecho era eso. Efectivamente, no me pidió ninguna receta. Hubo un incidente con los forenses, ya que la primera forense, Josefina Lamas, en un primer momento dijo que los huesos eran de animales pequeños, concretamente de roedores, e incluso intentó desacreditar las pruebas, diciendo que la cadena de custodia se había roto y que echaba en falta la prueba número 8. También comentó que el antropólogo Francisco Echeverría, el cual había examinado los huesos posteriormente, fue de una forma no oficial, diciendo que los huesos habían ido de copas, ya que sostenía que le habían mostrado las fotos en un bar. Más tarde, tanto los policías que custodiaron las pruebas como el mismo Francisco dijeron que eso no era verdad, que primero pidieron permiso al juez para poder enseñarle las fotos, ya que un amigo que participaba en el caso le hizo unos dibujos de los huesos y él estaba casi seguro de que se trataban de huesos de niños,
y más tarde, por petición de la defensa, que tuviera acceso a ellos para poder examinarlos. Y finalmente, se descubrió que los huesos hallados eran de niños de entre 2 y 6 años. Entonces, la primera forense, Josefina, no tuvo más remedio que rectificar y decir que eran huesos de niño, ya que tanto Francisco Echeverría como 11 peritos más aseguraron que eran restos humanos. También se demostró que se había manipulado el móvil de José Bretón, borrando mensajes y llamadas, y que sus familiares estaban preocupados por dónde estaba desde finales de septiembre hasta principios de octubre. El 8 de julio, José Bretón tomó la palabra en la última sesión del juicio y se declaró inocente. Por su parte, la fiscal afirmó que había numerosas pruebas de que Bretón había matado a los niños y que luego quemó sus cuerpos. Finalmente, el 12 de julio, el jurado dictaminó la culpabilidad de Bretón por unanimidad, siendo condenado a 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los 2 asesinatos. José Bretón intentó recurrir la sentencia varias veces y, al no conseguirlo, buscó cómo rebajar la condena. En marzo de 2015, la Audiencia Provincial de Córdoba tuvo que rebajar la condena de 40 a 25 años de cárcel. Bretón había sido condenado por 3 delitos distintos, 2 asesinatos y una simulación de secuestro, por lo que le era de aplicación el artículo 76 del Código Penal. En posteriores entrevistas en la cárcel, mantuvo su inocencia diciendo que él los perdió, pero que no los mató. En 2016, se dice que se autolesionó haciéndose 2 cortes superficiales en el cuello y que la familia de Ruth piensa que solamente era para llamar la atención. También cabe decir que la forense que afirmó al inicio de la investigación que los restos hallados eran huesos de roedores y que durante el juicio intentó invalidar las pruebas e insinuar delitos, pese a la declaración y pruebas del segundo forense y los 11 peritos, fue destituida de su cargo. Y bueno, hasta aquí el caso. Espero que os haya gustado el vídeo y que no dejéis de compartir el canal con vuestros conocidos para que cada vez seamos más. Un saludo y nos vemos.